Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo programa de La Escapada Cultura Ciclista. Podcast sobre ciclismo que hacemos desde las Islas Canarias y con el que queremos transmitir la pasión que sentimos desde estas latitudes por todo lo que tiene que ver con el mundo de la bicicleta. Les seguimos acompañando en los micrófonos Ventura Mendoza y Adai Palmero. Hola Ventu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Dai, pues preparándome para Pirenaica y jodido la garganta, así que... ¿Y vives en la laguna? ¿Qué? Y Aunque vivo no en se la lo laguna, crean. que... Yo he tenido que pedir una bici prestada para llegar hasta casa Ventura para no mojarme mucho y chubasquero. Exacto, ya vuelve a ser la laguna, aunque la humedad no nos la quita ni, vamos, ni el Cristo de la laguna. Pues sí, Bueno. tío. Pero bueno, con ganas de programa y de aventura, tío. Sí. A ver cómo va la Pirenaica. Hemos abandonado un poco ya, hemos dejado atrás el cierre de Transibérica, hemos dejado ya detrás, que ya está bien, A al Chino amigo Javi, el Lugo, Chino Lugo, exacto. con su reto de Igare, Giro Tour y vuelta. Y volvemos un poco a las entrevistas, digamos, más habituales dentro del programa Como de la escapada. decía, como nos pusieron en los comentarios, a los programas canónigos. Canónico. Pero no, sí que no abandonamos el mundo de la ultradistancia en este caso y Exacto. de los eventos de ultradistancia, porque nos acompaña hoy, tenemos como invitada a Lisa Nemeth, y es que tenemos muy reciente, lo que pasa es que claro, nos pillaba un poco en medio de todo, no había, no había margen para hacerlo antes, y tenemos muy reciente, pasado, no sé, que hace un mes o menos, no, ahora le preguntamos qué terminó, es la última prueba, la prueba 2025 de la Transcontinental Transcontinental. Race. Y bueno, queríamos hablar con ella. A Lisa, bueno, vamos a saludarla ya directamente. Lisa, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Me Nada, encanta escuchar el podcast, así que un placer ser parte. muchísimas gracias a ti por escucharnos y por participar con nosotros. Iba a decir que a Lisa la conocemos en la Transibérica, no de este año 2025, sino 2024, porque es una de las participantes y es una de las participantes que nos hace llegar audios y que pudimos ir contando su día a día en la prueba, así que eso también se lo agradecemos enormemente. Y desde entonces pues mantenemos ahí un pequeño contacto, y desde que vimos que iba a participar en la Transcontinental de este año, enseguida hablamos con ella para ver si una vez finalizada la prueba, pues bueno, pues podíamos contactar un poquito y charlar un poco, y que nos contara qué tal le había ido este año. Felicitarla enormemente por haber completado la prueba, por haberla completado bien. No es una prueba nada fácil, o sea, la reina de la ultradistancia en Europa y probablemente en el top 3 de lo que sería el mundo o la Tierra, no sé, no, Sí, sí. el mundo es De muy la... amplio, no sabemos qué hay. Pero bueno, Lisa, antes de entrar con la Transcontinental, cuéntanos un poquito cómo empiezas en el mundo de la ultradistancia, cuáles son tus primeras pruebas de ultraciclismo, aunque sabemos que a la primera que te apuntas fue precisamente a la Transcontinental de hace un par de años. Cuéntanos cómo surge ir a esa Transcontinental, cómo te la preparas y cómo resultó. Dale, sí. Bueno, empecé a andar en bici así como un poco más seriamente hace 12 años, por ahí más o menos. Me había mudado a Londres recientemente y estaba así como buscando hacer sociales, conocer gente, conocer la ciudad y bueno, la bici me pareció como un buen medio para hacer eso. Hay una muy linda comunidad allá de ciclismo y así que me metí un poco en eso ahí, empecé a hacer cada vez un poco más, o sea, me acuerdo todavía de mis primeros 40 kilómetros que me mataron, que fue durísimo, a los primeros 100, a los primeros 200 y así como siempre aumentando de a poco. Y después como que empecé a hacer un poco más así de viajes de bikepacking yo por mi cuenta, como ir a conocer lugares un poco más lejanos. Em, y no me acuerdo bien cuándo escuché por primera vez de la Transcontinental, pero, o sea, habrá sido hace 10 años o algo así.
y siempre me fascinó un montón, siempre me pareció una locura, no podía creer que la gente hacía estas cosas pero la seguía así como muy platónicamente, como, no sé, algo para ver una vez por año y después, no sé si se acuerdan que en el 2019 la ganó Fiona, una mujer. Ujú. Sí. eh, y eso fue tipo de seguirla así como un poquito en el fondo. Ese año estaba como, no podía dejar de mirar la pantalla, refrescaba el tracker cada 2 segundos, era como, no sé, me voló la cabeza y me emocionó un montón cuando ganó y no sé, ahí cambió como toda mi perspectiva de lo que de lo que era la Transcontinental, de pensar que era así como un evento para algunos hombres locos, era como para todos. Y, y bueno, después, hace 3 años atrás, una amiga mía, Nadine, la hizo, y ella es como una persona muy normal, como que la conozco, anduve en bici con ella, sé que no es una superhumana, sino que es una persona que trabaja, que tiene su vida, que qué sé yo. Y bueno, verla a ella terminarla y seguirla así como muy en detalle, después dije, bueno, capaz que yo la puedo hacer. Y bueno, el año siguiente me anoté así o sea, con mucha preparación, pero a la vez cuando llegué al evento me di cuenta que que me faltaba mucha preparación, digamos, o mucha experiencia por ahí. ¿En qué año era ese que te apuntas por primera vez? ¿El 22 Eso fue en pudo el ser? 2023, 23. Ok. sí, o sea, en la edición 9, 2 años antes de esta segunda que hice, sí. Ujú. Sí, y bueno, o sea, la primera que hice fue durísimo, como que la pasé muy mal a veces, también la pasé bien a veces, pero en general como que, o sea, creo que no sé, no me pude imaginar antes todo lo intenso que iba a ser todo y fue como una experiencia que me cambió toda la vida porque no sé, es como que muchas veces me quebré en mil pedazos y después me volví como a levantar y eso como que obviamente te hace mucho más fuerte y Ujú. también me dio toda la experiencia para después poder disfrutar de otras pruebas que hice después, así Ujú. como la Transibérica, por ejemplo, y bueno, pero sí fue una experiencia muy loca y Ujú. no sé si recomendaría hacerla como primera prueba, pero a la vez para mí estuvo muy bueno. Yo, Aquí muchísimo. yo lo dudo, ¿eh? O sea, yo no lo recomendaría como primera prueba. Lo normal es iniciarse a lo mejor por unas más cortas, digamos, o de menos días. ¿Viste a lo mejor o encontraste más diferencia de lo que fue ese evento comparado con tus viajes previos de bikepacking que ya tú habías hecho? A lo mejor pensabas que iba a ser algo más similar y fue algo pues muy diferente de lo que tú te esperabas. Sí, o sea, sabía que iba a ser más duro, obviamente, porque ya simplemente ver los límites de tiempo que te ponen para llegar a cada checkpoint y para llegar al final es como, no me acuerdo de ese año cuál era la distancia que había que hacer, pero creo que eran así como 270 kilómetros o algo así por Ujú. día, por, no sé, 14 días o algo así, que ya esos números son como obviamente te dan mucha impresión, a mí me dieron mucha impresión y como muchos nervios. Pero después es como lo que es estar haciéndolo y tratando de llegar a esos checkpoints a tiempo es como otro nivel de dificultad sí, de lo que me imaginaba. Y también es como que están todas las cosas que salen mal en el camino, desde, no sé, cuestiones mecánicas, cuestiones no sé, ponele ese año no me había fijado a qué hora cerraban las fronteras entre los países porque asumí que siempre iban a Claro. estar abiertas. No sé, quedé como trabada en la frontera entre Albania y Grecia por 12 horas y todas cosas así que ni las pensás si no tuviste Ujú. ya Ya. esa experiencia y bueno, pero bueno, después es una experiencia que te sirve para la vida y para otras pruebas también, obviamente. Ujú. En esa ocasión, el 2023, no consigues hacer todos los checkpoints en tiempo. O sea, dentro de los tiempos de cortes que ellos dan. ¿Aún así la completas o no llegas a completarla? Digamos, fuera Sí, de tiempo. Ujú. sí, la llegué a completar, creo que llegué como 20 horas después del cierre, o sea, Ujú. no un montón, No mucho, pero sí. bastante. Eh, pero sí, es como que llegué hasta el tercer checkpoint, llegué a tiempo, siempre muy justo, siempre tipo 2 o 3 horas antes del cierre. Y después del tercer checkpoint había un parkour, como uno de esos tramos obligatorios que hay en la Transcontinental, que era pura roca, era como Sí. o sea,
fui muy mal preparada a ese parkour porque no me llevé comida suficiente, no me llevé agua suficiente, se me pincharon todas las ruedas 80 veces, como, bueno, fue una experiencia muy, muy dura y salí del otro lado quebradísima y ahí es como que ese día perdí un montón de tiempo y después ya no llegué más al cuarto checkpoint a tiempo, pero bueno, la terminé igual porque mi meta ese año siempre fue terminarla, o sea, ni me hubiese imaginado poder terminarla y mucho menos como en un tiempo todavía más o menos Sí, bien, así sí, que claro. estuvo muy bien. Ujú, ujú. No, no. Quedé contenta con eso. Dentro de lo que es completar la prueba fuera del tiempo oficial, digamos, en menos de un día después que llegas, al final no ha pasado un día del cierre de control, me parece muy, muy buen tiempo y además siendo la primera vez que participas en este tipo de eventos y con todos los contratiempos que te encontraste. Entiendo que dentro de lo que cabe, cuando terminas muy, muy cansada, con pocas ganas de coger la bici, pero sí con esas ganas de para el año siguiente apuntarte a otra prueba como fue Transibérica. Sí, sí, bueno, me llevó un tiempo igual. Es como mientras hacía la Transcontinental, me acuerdo de contarle a mis amigos, tipo, nunca más me hagan, nunca más me dejen que me anote a estas cosas, es horrible, no quiero saber más nada, como es siempre, ¿no? Creo que a todo el mundo le pasa eso. Y después es como que pasan, no sé, un par de semanas y ya tenés ganas de anotarte a otra cosa, de tener algún proyecto. Y bueno, cuando vi la ruta de la Transibérica del año pasado, dije, oh, sí, esto es lo que quiero hacer y la pasé muy bien. La verdad que la Transibérica me encantó, me gustó mucho el evento y bueno, fue también mucho más liviano que el TCR porque era obviamente la mitad de la distancia y bueno, los tiempos un poco más relajados también ayudaron. Cla- claro, lo que es las expectativas y la comparativa de dónde vienes, claro, para ti era la mitad de lo que habías hecho el año anterior, cuando para muchas personas, pues solemos, en los que me incluyo, pues solemos empezar a lo mejor por pruebas de 800, de 1000 kilómetros, y cuando intentamos la Transibérica es como el doble de lo que Claro. hemos hecho. Sin embargo, para ti Y para era... ella era la mitad y vamos. Pero sí que me da curiosidad que las pruebas que eliges son todas sin track, sino de checkpoint, porque claro, Transcontinental es ruta libre, Transibérica también. ¿No has hecho ninguna con track? Hice una sola contra, creo que fue este año en mayo, una que se llama Taunus Bikepacking, que no sé si la conocen por allá. De verte a ti Es, en las redes, ¿cómo? de verte a ti en las redes, de irte siguiendo nada más. Sí, es un evento muy lindo, lo puedo recomendar mucho. Es de 1000 kilómetros y es acá en Alemania, cerca de Frankfurt. Y ahí sí te dan una ruta fija y es así como en un lugar bastante limitado, como digamos, la ruta da muchas vueltas por sí misma, digamos. Em, pero sí, fue mi primera carrera de off-road, o sea, como no sé cómo se dice, la hice con la mountain bike. Sí. Ok. Em, y tenía ganas de probar algo un poco más así y bueno, me gustó mucho. Ahí me gustó tener el track ya hecho porque también, como hice la Transcontinental este año, estuve muy ocupada planeando esa ruta y bueno, también está bueno obviamente seguir las recomendaciones de alguien que conoce la zona Mm. y conocer así los lugares. Que vamos ya un poquito ahora que nombras lo de la preparación de la ruta. Eh, ¿Cuánto tiempo empleas? ¿Cómo te lo tomas a la hora de plantear la ruta? ¿Ves varias opciones? ¿Pones en tu diseñador de rutas de aquí a aquí y un poco lo que te salga ahí o lo vas revisando? ¿Cómo te lo planteas? Y bueno, ni quiero saber las horas que invertí este año en la ruta de la Transcontinental porque sí, muchísimas horas. Creo que empecé como, no sé, en marzo, por ahí, cuando te dan los checkpoints oficiales y como primero hice como una ruta muy, como, no sé, literalmente poner checkpoint uno a Sí. checkpoint 2 y ver qué sale y probar eso en con distintas plataformas. Y después, bueno, obviamente ir refinando. Uso mucho, a mí me gusta mucho planear en Strava. Ajá. Siento que es como, depende un poco del país, pero por ejemplo para la parte de España usé mucho Strava, que siento que Strava en general te manda más por como rutas rápidas, o sea, por Ujú. ahí por carreteras un poco más grandes que Komoot, por ejemplo, que uso también mucho. Y como en España ya sé que los conductores son muy buenos y muy respetuosos, eh,
usé mucho Strava ahí, pero después por ahí en Italia, por ejemplo, que estaba un poco más preocupada por el tráfico, usé más Komoot, que por ahí te manda un poco más por los caminitos chiquititos, pero que bueno, es más fácil evitar el tráfico. Entonces como que un poco usé distintas plataformas Ok. para los distintos países según lo que estaba buscando tipo en cuanto a tipo de calles. Ujú. Em, y sí, después como ir refinando un montón de veces y también para algunos tramos tenía distintas opciones guardadas y decidí en el momento si quería ir por la opción de gravel o por la opción de ruta o lo que sea, según la hora del día o el clima, esas Ujú. cosas. Cuando decides Oh. apuntarte a esta Transcontinental, ¿ya lo tenías pensado después de acabar Transibérica? ¿O te surge un poco ese gran llamamiento un poco que hace Transcontinental eh, para crear o que fuera una gran comunidad de mujeres a participar en ella? ¿Ya tú lo tenías planeado o te llama, digamos, esta opción que intenta Transcontinental para atraer a más mujeres a su prueba? Sí, creo que fue una combinación de las dos cosas, como que ya lo tenía en mente como una opción, pero sí, la campaña o sea, la campaña era para tratar de llegar a las 100 mujeres Ujú. y gente no binaria también como, Sí. básicamente, sí, como crear más diversidad en la carrera me ayudó mucho a querer anotarme y como a querer ser parte de eso también porque sabía que iba a ser como un momento muy, como, no sé si histórico, pero como Sí. importante en la carrera y así que sí, me gustó mucho que hagan ese esfuerzo y me gustó ser parte. Pero también, o sea, lo que más me inspiró para anotarme era la ruta, porque cuando vi que que empezaba en España y bueno, que iba por todo el sur de Europa, que es como más interesante para mí que vivo acá en el centro de Europa, dije, Ujú. sí, quiero ir. Ujú. Qué bueno, cuando ves la ruta, para mí, Transcontinental, sobre todo los que son los parkour, ¿no? Pues estas partes dadas que son obligatorias y demás, no solo el checkpoint. No sé cuál fue tu sensación, ahora que has participado en dos, pero me dio sensación que años atrás, probablemente en el que tú participantes, hacían unos parkour como muy, muy duros, muy pues más de bici de montaña que otra cosa. Había unos tramos obligados muy dificultosos. Sin embargo, en esta última edición me dio la impresión de que eran un poco más llevaderos, que era a lo mejor pues más esa parte de grava en Italia, pero que no había una encerrona, digamos, en la que tuvieras que pasar horas caminando. Sí, sí, yo también lo sentí así. Para mí Ujú. definitivamente, o sea, la segunda que hice fue más fácil que la primera, pero bueno, también es un poco, creo, mi como perspectiva personal, porque venía más preparada, obviamente. Pero sí que era todo más, o sea, no sé cuántos kilómetros habré caminado, capaz que 20 en total, y en la primera que hice habrán sido 60, no sé, para decirte algún número. Em, Así que sí, y también, o sea, esta vez las partes más difíciles de andar, que eran más de bici de montaña, eran como podías elegir no hacerlas y hacer un tramo de ruta. En cambio, esa primera vez, la parte más difícil, que es el parkour ese que te contaba antes, que me quebró del todo Sí. en Albania, eso eran como 60 kilómetros y yo de los 60 capaz que pude andar 10 en la bici y el resto Ujú. lo caminé más o menos, así que sí, fue más duro ese año para mí en ese sentido, o por lo menos, o tal vez tenía menos como facilidad también para manejarme Ujú. en terreno más complicado, puede ser eso también. Se vio varias participantes este año que fueron directamente con bicis de gravel, con cubiertas de gravel. Tú en tu caso, ¿con qué bici, cubiertas y qué desarrollo llevabas? Sí, mi bici es de gravel, es la misma que vengo usando desde la primera Transcontinental, es de aluminio, o sea, es como una bici así muy simple. Em, pero usé cubiertas de ruta de 35 milímetros, o sea, más Ujú. anchas que de lo común, 35. Ujú. pero de ruta, sin embargo, y son las mismas que usé para la Transibérica, que me funcionaron muy bien, que son las Continental GP 5000, que no se me pinchó ninguna rueda ni en la Transibérica ni en esta, o sea, en 5000 kilómetros tuve cero pinchazos, así que la verdad que creo que ya no voy a cambiar más de cubiertas, es como estas son las que van, no me importa cuántas rocas hay, es como que se la bancan en todas, no sé. Qué bueno, yo, bueno,
curiosidades, ¿no? Y la percepción de cada uno. Yo son unas cubiertas que usé en el año que yo intenté Transibérica, que no completé, y yo dije que nunca más esas cubiertas, porque fue el año que hizo una ola de calor muy, muy grande y a mí me fueron saliendo ampollas en las cubiertas y me iba Oh, saliendo mira. el líquido túbeles por la ampolla que se iba creando en la cubierta y tuve que parar cuando iba por Madrid, buscar tienda para comprar cubiertas nuevas porque le habían salido bolsas a las cubiertas y desde entonces no las he vuelto a poner. Pero ya ves No, la percepción de cada uno. Sin embargo, sí que he escuchado ya a diferentes personas decir que eso, que cero pinchazos con la GP 5000, así que bueno, me planteo volverlas a probar y Dale pensar una que, oportunidad, hombre. que tuve yo, que tuve yo sí, mala suerte. hay dos tipos también, me parece. Están las que se llaman SS, que son como las rápidas, y después Ujú. hay unas que se llaman AS, que son como las que son un poco más robustas, que están hechas más para todos los climas, capaz que prueba con esas. Pues sí, sí, lo, lo tendré en cuenta. Cuando empiezas a preparar ruta, la ves, te gusta, empiezas a prepararla, empiezas a hacer tus cálculos, entiendo. ¿Cuánto tiempo o empiezas a ver, cuando sale la ruta, dan también los tiempos de corte, pensando yo ahora, o los tiempos de corte, de cierre, digamos, de cada checkpoint te lo dan un poco más adelante? ¿Cómo funciona? Creo que los cortes te los dan, ponerle en abril o en mayo o algo así. O sea, hay Hay tiempo tiempo. para pensar bien eso, Vale. un poco después de los checkpoints, creo. Ujú. Sí, y yo soy de planear mucho eso. Yo creo que hay mucha gente que dice que no hay que tener así como un plan muy estructurado porque por ahí obviamente van a salir mal las cosas y es como si tenés un plan y estás demasiado, como te enfocas demasiado en seguir ese plan, puede salir mal. Pero a mí esta vez en la Transcontinental me ayudó un montón tener un plan y tener, o sea, como que corté la ruta en los pedazos que pensé que podía hacer todos los días, digamos. Ujú. Entonces, como mirando la distancia y también El los desnivel. metros de elevación, los desniveles, y a mí eso me funcionó muy bien hasta creo que el checkpoint 3 llegué más o menos, como siempre, a 10 kilómetros de donde quería llegar. Qué bueno. Em, y después ahí me adelanté un poco y ahí entonces como que el plan ya, no sé, tuve que rehacerlo, pero fueron los primeros, no sé, 2.500 kilómetros o algo así que los pude hacer así. A mí como psicológicamente me ayudó mucho saber, bueno, hoy quiero llegar a tal lugar y tratar de hacerlo y saber que podía llegar a tener que como cambiarlo, pero por lo menos ya tener como alguna idea a la mañana cuando te despertás toda como súper cansada y no sabes qué hacer, simplemente seguir el plan, eso a mí me ayuda mucho. Ujú. En los primeros kilómetros, el primer parkour en Santiago de Compostela, era bastante duro, con mucho desnivel, pero entiendo y supongo que ahí, pues, hacer el cálculo de cuánto vas a avanzar ese primer día, por ese desnivel que va a haber al principio, a lo mejor es un poco más complicado, pero luego a partir de ahí, más o menos cuántos kilómetros tenías calculado hacer por día y así. Sí, o sea, yo saqué la cuenta que tenía que hacer más o menos 265 para llegar dentro del tiempo de la clasificación Ujú. general. Entonces como que traté de usar eso como base y siempre mis días fueron más o menos eso, salvo que sea un día así con mucha elevación, por ejemplo, o con poca. El primer día creo que planeé hacer 400, hice 420, ponele, pero por ahí. Pero sí, toda España me parece, o sea, creo que a todos, como que todos los que participamos después dijimos, "Fo, las montañas de España es como que nadie se las esperaba, o sea, Ajá. ves los números, pero después es como que se sintió muy colinoso toda España y después Francia e Italia fue como mucho más, o sea, de hecho en España me costó más seguir mi plan que después por ahí en Italia, como que siempre me fui adelantando un poco más porque era como, sí, Ujú. un poco, sí, más fácil el tipo de desnivel capaz, como que era muy colinoso España más que montañoso, entonces como que eso fue duro, pero bueno, se pudo de alguna forma. Claro, es que España les metieron, bueno, era la ruta Sí, más la primera lógica, parte, era el norte. O sea, básicamente ir Sí, casi pegado claro. a la costa o directamente por la cordillera, ¿sabes? Entonces sí, sí. hay desnivel, hay desnivel.
Claro, Bueno, y hay sube baja constante, la semana mucha más dura rampa. de Chinolugo fue esta zona también. Sí, es verdad, Chino luego lo que era Giro Tour y Vuelta, dijo que la semana más dura de las tres en conjunto fue en la Vuelta a España, que cuando le tocó recorrer toda esa parte en cuanto al desnivel con los kilómetros que llevaba cada semana. Ok. A la hora de parar y de dormir, ¿tenías buscado con antelación si tenías tan mirada, digamos, la ruta, quiero llegar hasta aquí, hasta tal punto? ¿Tenías mirado más o menos cada día hasta dónde podías dormir? ¿Buscabas alojamiento? ¿Dormías al aire libre? ¿Ibas un día sí, un día no, digamos? ¿Cómo lo ibas haciendo? Sí, o sea, yo traté de cortar la ruta como en pedazos para que siempre termine en algún lugar a donde haya hoteles, a donde haya varios hoteles, digamos. Entonces siempre traté de terminar en alguna ciudad no muy grande, que sea como demasiado difícil de cruzar, pero como una ciudad mediana, digamos, o un pueblo grande. Y después iba como buscando en el día, capaz que cuando me faltaban, no sé, suponete 4 o 6 horas para llegar a ese punto, ahí me ponía a buscar en internet un hotel y lo reservaba. Y la verdad es que me quedé sobre todo en hoteles. Creo que dormí en total 3 noches afuera y todo el resto sí, en hoteles, porque ya es como que creo que con cada prueba que voy haciendo me inclino más hacia quedarme en hoteles, porque eso de bañarme a la noche es como un lujo que me cuesta mucho dejarlo. Y tener como esa comodidad de lavar todas las cosas, también como toda la higiene Sí. de los pantalones, ¿no? Y todo eso como que está bueno, entonces como que sí, cuando hay hotel y se puede pagar, pagarlo. Claro, bueno, aún así, si te quedas 3 noches fuera, entiendo que también llevabas algún tipo de material para pasar alguna noche fuera, también pensando en que son muchas noches y a lo mejor algún día no cumplías y te veías un poco a lo mejor en medio de la nada, ¿no? Digámoslo así. Sí. Eh, ¿qué, qué llevabas? ¿Un equipo a lo mejor básico, un BB bag o un saco que llevabas por si te tenías que quedar fuera? Sí, llevé una colchoneta inflable, Mm, una bolsa de dormir y tenía como uno de esos, no sé cómo se llama, como uno de esos blankets de folio, como sí, la manta de de... emergencia. La manta térmica, sí, sí. eso. Y, o sea, la primera noche que me quedé afuera, de hecho, decidí quedarme afuera porque dije, vengo trayendo, como vengo llevando todas estas cosas, Hay que usarla, ¿ves? eh, No como Sí, sin tú, no como usarlas, tú. pero es que pero solo para poder decir, bueno, listo, ya lo usé, después ya puedo quedarme siempre en hoteles. Y me quedé afuera en Francia, al lado de una iglesia, y la pasé muy mal porque hacía frío y como, nada, no estuvo bueno, no hacía falta dormir afuera porque había hoteles al lado mío, básicamente, pero bueno, tenía que como sentir que no estaba llevando todo ese peso en claro, vano. es que yo lo estaba pensando, digo, se me pasa 16 noches, 14, 15, 16, 17 noches fuera, cargando a lo mejor eso, pues un saco, una colchoneta, una bajera, digamos, para que no se te pinche la colchoneta y después no lo usas y es como, bueno, pues he llevado aquí No, 1,5 kilos pero de da peso igual para nada. igual de emergencia por si te pilla, yo qué sé, mal. Claro, claro, pero por eso lo he preguntado, digo, bueno, si ya la intención, si la intención era salir directamente pensando en buscar alojamiento cada noche, entiendo, bueno, que eso son muchas noches, pues precisamente por eso le preguntaba si llevaba un equipo básico, digamos, por lo que pudiera Les, pasar, o llevaba ya algo más en condiciones. les exigen Sí. de Transcontinental, exigen algún equipamiento mínimo de... Bueno, aparte de la manta térmica, que me imagino que sí será, las luces, reflectante y todo esto, pero a lo mejor para lluvia o para dormir o... No, para dormir creo que nada. Lo que es obligatorio son, sí, luces, o sea, hay que tener 2 luces de adelante y 2 de atrás. El chaleco ese reflectivo que reflectante. hay que llevar. Un timbre en la bici hay que tener y un reflector en la parte de atrás, como un reflector rojo, porque creo que es obligatorio en Francia o en algún país. Pero de dormir nada, o sea, hay gente, o sea, creo que hay gente que de hecho va sin nada y siempre busca un hotel y también yo creo que se puede, pero te limita mucho a tener que por ahí frenar mucho antes o mucho Claro, después o pasar largo si no encontrás nada. Y yo después, o sea, después de esa primera noche que era innecesario quedarme afuera, me quedé afuera otra noche en Italia donde realmente no encontré nada y ahí estuvo más que bien tener todo lo que tenía porque de hecho incluso usé
la frazada esa de emergencia, usé todo porque me dio mucho frío también. Em, y, o sea, tuve situaciones después a donde sí estuvo bien tener todas las cosas que tenía. Valió la pena llevar todo. Para nosotros viéndolo desde fuera, ¿no? Eh, Nos da la impresión de que tiene que haber un cambio muy grande en lo que es pues cruzar España, Francia, Italia y ya una vez tienen que coger barco hacia Albania. Por pues el tipo de países, a lo mejor tipo de carreteras, tipo de ciudades medianas o pueblos grandes que te puedas encontrar a la hora de dormir, a la hora de comprar comida. Se complica la logística, digamos, una vez empiezas en Albania, empieza a ser un poco más dificultoso el navegar por ahí comparado con países como España, Francia, Italia. Sí, yo siento que el cambio esta vez no fue tan grande entre Italia y Albania como lo fue entre, o sea, para mí el país que más se destacó así como por tener la infraestructura un poco más limitada fue Bulgaria, que fue casi el último país. Antes de eso, o sea, ya pasamos por Albania, por Macedonia del Norte y por Ujú. Serbia. Y esos países es como, o sea, es bastante fácil encontrar alojamiento. Ajá. Obviamente la comida es distinta, sobre todo como Italia es muy bueno para la comida, obviamente. Es como pizza, focaccia, todo por todos lados. Después eso cambia en Albania, pero sí, yo diría que el cambio más grande fue más para mí entre Serbia y Bulgaria que entre Italia y Albania. También como bajamos bastante al sur de Italia, Italia en sí fue como que fue muy loco ver la transición de cómo un país cambia como de norte a sur, empezando en los Alpes, que es como casi parecido a acá en Alemania o en Austria, y después como que cada vez se va poniendo como más, no sé, hace más calor, la calidad de las calles cambia, la forma de manejar de la gente cambia, la forma de hablar de la gente cambia, la comida cambia, y es como ese cambio tan grande creo que lo vi más en Italia que en otro lado o en otro país. Sí. Ujú. ¿Y qué tal ese parkour en Italia, esa parte de gravel? ¿Te gustó? Las fotos eran muy bonitas. No sé, luego una vez pedaleando yo no sé cómo era, pero en las fotos quedaban muy, muy bonitas. Sí, bueno, hubo dos parkours de gravel en Sí. Italia. Estaba el del CP3, que era la Strada de la Sieta. Ujú. Esa era la que, o sea, era el parkour que más me preocupó de antemano porque yo había tenido esa experiencia de la Transcontinental anterior, a donde la pasé muy mal en un parkour de gravel y este era como el más parecido en cuanto a la estadística. Eran como 60, 70 kilómetros, eran como, no sé, 2.500 metros de elevación, era todo off-road, entonces como que yo ya fui preparada para, bueno, esto va a ser horrible, la voy a pasar mal, voy a estar acá 12 horas, me llevé toda la comida, tenía como 4 focachas en la mochila, tenía como, no sé, 4 litros de agua más o menos, fui como hiper preparada y al final fue hermoso, la pasé súper bien, pude hacerlo todo en bici, como todo andando y bueno, fue mucho más disfrutable de lo que me imaginé. Así que ese creo que fue mi parkour preferido, de hecho. Y después el segundo parkour de gravel fue cerca de Siena, que eran las Strade Bianche, que son como esas pistas de gravel muy famosas de las carreras como clásicas de Sí. Italia. Y ahí fui mentalizada para que sea súper fácil, o sea, no súper fácil, pero más fácil porque uno se imagina así como unas colinas súper suaves, vas como andando tranqui, qué sé yo, y al final fue durísimo, fue el parkour que más me costó porque, bueno, fui con esa mentalidad y al final hacía mucho calor, era muy empinado todo, era muy resbaloso todo, también es como que me tuve que bajar la bici varias veces, entonces como que, sí, creo que siempre depende un poco de la perspectiva que Ujú. tenés antes de Claro. entrar también. Ujú. Una vez pasas ese parkour, el de Siena, ya te tienes que dirigir, digamos, hacia lo que es el barco. Miras, calculas, digamos, cómo vas, a qué hora puedes llegar, qué barco puedes coger, o dices, bueno, ya llego y el que pueda coger, cojo. ¿Lo ya has mirado de antemano? ¿Cómo te lo planteas? Sí, 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 como había hecho ese plan como muy detallado de antemano, yo tenía la idea de tomarme el barco el sábado a la noche, o sea, había un barco siempre a la noche, a las Sí. 12 de la noche, y uno al mediodía, a las 13 creo del mediodía.
Entonces, desde el principio mi plan fue tratar de llegar a ese barco y cuando me adelanto un poco en el norte de Italia me doy cuenta que puedo agarrar uno antes o incluso dos antes. Y bueno, una vez que tomé la decisión de tratar de apuntar al del viernes a la noche, que era 24 horas antes de lo que había planeado, ahí obviamente es como que, no sé, entras en un estado de tener que apurarte un montón para llegar porque creo que a todos nos pasó que en algún momento había que tomar la decisión o entre apurarnos mucho o entre hacerlo muy despacio hasta el ferry por esas 12 horas de diferencia, Ujú. digamos. Entonces, bueno, yo opté por apurarme mucho y, no sé, 2 o 3 días antes de ese momento como que ya tuve que como reducir un poco mis pausas y como empujar mucho y bueno, fueron unos días difíciles. Em, y de hecho pasé de largo también la noche antes de llegar al barco. O sea, dormí en la playa 1 hora, pero no dormí bien. Y sí, ese fue como el tramo más duro para mí, Ajá. creo. Los 2 días antes del ferry del barco fueron muy difíciles y llegué al barco con como, sí, muerta, tipo, es como que me encontré con otra chica ahí que corría también y le dije, no sé cómo voy a poder seguir ahora del otro lado del mar porque lo di todo para llegar y bueno, pero al final estuvo bien, después hice un poco más tranqui y todo, pero pude seguir, obviamente. Claro, me imagino, tú tienes una planificación para llegar dentro de los tiempos a meta. Ya has recorrido más de la mitad de la prueba y estás 24 horas por delante de lo que tenías previsto. Obviamente llegas, me imagino, cansadísima a coger ese barco, pero entiendo que mentalmente también es como, bueno, ya estoy aquí, ya he cruzado, voy un día por delante, o sea, voy con margen de sobra, digamos, para llegar, con margen de sobra, entre comillas, porque faltan muchos kilómetros, pero sí entiendo que es como terminar una etapa, hemos llegado hasta el barco, hemos pasado ya una gran parte y ahora ya vamos a continuar un poco más tranquila esta segunda parte. Sí, sí, fue así, definitivamente. También uno obviamente todo el tiempo va sacando las cuentas de cuántos kilómetros hay que hacer por día para llegar y creo que cuando llegué a Albania era como ya con hacer 200 por día llegaba todavía dentro del tiempo. Qué Entonces era bueno. como, eso ya fue un alivio muy grande. Obviamente no es que dejé de tratar de llegar más rápido, pero sí pude como relajarme un poco y también toda la idea de tener que tomarme el barco me estresó bastante antes porque no sé, es un puerto muy grande y todo el tema de comprar el ticket era súper complicado y como que era como algo que podía salir muy mal y al final también ya haber hecho eso y ya estar como en el mismo pedazo de tierra donde después tenés que terminar es como, era, no sé, Ujú, fue un poco un alivio y sí. Y ujú. bueno, también para mí volver a Albania fue muy lindo porque es el lugar donde también ya había pasado en mi primera transcontinental y a donde la pasé muy mal en el parkour este, pero también me encantó el país, como la gente es súper amable, es hermoso todo, y entonces volver ahí, como darle otra oportunidad de solo pasarla bien fue como muy emocionante y muy lindo. Ujú. En este país, en Albania, estaba un punto un poco que todos mirábamos con lupa, que era el parkour y luego el checkpoint. Porque el parkour te dejaba, digamos, según habíamos visto todos y un poco se había comentado en redes, en un punto donde si continuabas por ahí te ibas a una parte de gravel, piedras, tierra, no se sabía muy bien cómo cómo iba a ser esa carretera, entonces había una división entre la gente que continuaba hacia adelante y cogía esa parte de piedra, camino o un poco lotería de lo que te podías encontrar y había quien volvía hacia atrás, deshacía el camino andado e iba por carretera hacia el checkpoint. ¿Cuál fue tu opción? Sí, yo fui por la opción de gravel, Ujú. porque sí, era, o sea, como vos decís, no se sabía que te esperaba antes un poco, porque había como muy pocas imágenes o muy poca opción de ver cómo era el terreno, pero era solamente creo que 15 o 18 kilómetros o algo así de ese terreno que no se sabía cómo era y yo sacando la cuenta dije, incluso si lo tengo que caminar todo, va a ser más o menos el mismo tiempo que la otra ruta. Y esa ruta ya había hecho parte de ese camino en mi transcontinental anterior y ya sabía que no era fácil, ya sabía que había algunas partes de gravel también que Ujú. por ahí uno no se esperaba y entonces para mí era como, iba a ser más lindo el camino corto y tenía más ganas de hacer eso y dije, si no llueve o estoy ahí de noche o algo así, lo voy a hacer y fue una buena decisión, creo.
Ujú. Y te fue bien, como comentabas, con las cubiertas de 35. No, digamos, a lo mejor este pudo ser la parte técnica, ¿no? Pues más dificultosa en cuanto a terreno. Bien, con las cubiertas, pues sí hubo gente que tuvieron bastantes pinchazos Sí. en esa zona. Hubo gente que tuvo que parar bastante. Tú, como nos comentabas antes, sin ningún problema con las cubiertas de 35. Bien. Sí, igual, porque yo fui con mucho cuidado y esa parte la caminé, habré caminado de los 18 kilómetros 12 o 13, o sea, no me arriesgué tanto. Fue como, ya sabía que iba a caminarlo y fui así como, me compré unas papas fritas antes en un restaurante y iba así comiendo mis papas fritas caminando por la montaña y nada, ya Mm. sabía que iba a ser una tarde de De hikear, paseo. digamos. Ok, ok, muy bien. Por decirlo de que ibas comiendo con tus papas fritas y demás. Una vez cuando entras a estos países, a lo mejor yo que no he estado, ¿no? Pues siempre pienso que a lo mejor puede ser un poco más dificultoso. En tu caso, comer como vegetariana, ¿te era difícil en este tipo de países o te podías hacer entender fácil y conseguías comida bien? Sí, yo creo que es un poco más difícil ahí. O sea, sí, depende del país. Como que en España también llegó un momento donde ya no quería comer más tortilla de papa, por ejemplo. Después en Italia fue súper fácil porque, bueno, como decía antes, todo es pizza, focaccia, pan, que es como muy fácil conseguir. Y después en los países o sea, del otro lado del mar, digamos, sí es un poco más difícil porque por ahí, no sé, entras a una panadería y tienen como los borek o esas cosas como rellenos de todo tipo de cosas y a veces hay solo de carne o, no Mm. sé, me pasó también, por ejemplo, en Bulgaria una vez que en un súper compré algo que pensé que era un pan, o sea, se veía así como un rollo de pan y cuando lo muerdo me doy cuenta que hay una salchicha dentro, escondida, por ejemplo, o no sé, a veces pasa que no te das cuenta Sí. y bueno. Pero yo creo que no es tan difícil tampoco. O sea, creo que como comer vegano sería mucho más difícil porque todo tiene queso, yogur, como que toman mucho Mm. yogur y esas cosas. Entonces que creo que eso sería como un desafío mucho más grande. Pero, pero yo sí como queso, Mm. entonces como Sí. que no me resultó particularmente difícil, ¿no? Ok, y a la hora de comunicarte en esos países, entiendo y te oímos que hablas diferentes idiomas. Ya una vez, pues como comentas, pues Albania, Bulgaria y demás, ¿qué tal la comunicación para hacerte entender? Pues para reservar un hotel o para pedir comida, ¿cómo te manejabas? Sí, bueno, es más difícil obviamente que en España, pero uno se maneja. También es como que uso mucho Google Translate, ponerle, o sea, pongo en el celular lo que quiero decir. En Albania y en Serbia, por ejemplo, también hay mucha gente que habla alemán. Ajá. Es muy loco porque hay gente que, ponerle, no sé, ha pasado unos años trabajando acá o me pasó una vez que llegué a Serbia como a un pueblo pequeño y había reservado un hotel. Llegué así como a la medianoche y estaba toda la plaza del pueblo llena, llena de gente. Estaban todos como comiendo pochoclo, no sé, escuchando música, bailando, como súper lindo el ambiente. Y no encontraba mi hotel y le pregunto a una persona en inglés si sabía dónde quedaba el hotel y me dice tipo, no English, no English. Y después se acerca otra persona y me dice, ¿hablas alemán? En alemán. Y yo tipo, sí, como por casualidad sí. Y viene como y trae a todos sus amigos y todos hablan alemán y terminé como yendo al hotel con un grupo de 10 personas, toda gente de Serbia, pero que en algún momento había vivido en Alemania, llevándome al hotel así como una reina tipo así que sí, es como que puede ser más difícil, pero también pueden salir esas situaciones lindas y después en Bulgaria fue más difícil porque ahí sí que la gente no habla, o sea, solo hablan búlgaro. Sí, búlgaro. Eh, y también allá me pasó que como que para decir que sí, dice, o sea, mueven la cabeza así y para decir que no la mueven así, Ajá, a la Oh. como al inversa. revés que A la inversa en Europa. Ajá. Entonces es como tener conversaciones incluso con las manos y con la cabeza es muy difícil porque te preguntan, ¿querés azúcar en tu café? Y haces así Dices y que te no ponen y te pones. azúcar adentro, esas cosas así. Así que sí, ahí se volvió un poco más complicado, pero en general bien, no sé. Mm.
cuando empiezas a ver que empiezas a pasar parkour y que vas en tiempo con tu experiencia previa de 2 años antes, que bueno, que ya a partir del tercero ibas fuera, supongo que a pesar de las dificultades y de las adversidades que te podías encontrar en el camino, supongo que mentalmente se te hace más llevadero, ¿no? El hecho de voy en tiempo, voy bien, estoy pasando, no estoy pasando los tiempos de corte muy justa. No sé si en algún momento llegas a mirar pues cómo va el resto de compañeras, de compañeros en el Follow My Challenge, toda la gente que tienes por detrás, mucha gente que va abandonando. ¿Cómo te sientes mentalmente? ¿Te refuerza ese hecho de, oye, joder, es que lo estoy haciendo bien, que voy en tiempo, que lo voy a lograr? Sí, sí. O sea, creo que sobre todo eso de compararme como con, o sea, comparar mis tiempos con los tiempos que había hecho el año o 2 años anteriores, eso sí me motivó un montón. Creo que sobre todo en el Checkpoint 4 que fue el de Italia, de Pachentro, el Ujú. de antes del barco, como que ahí, o sea, en el Checkpoint 4 de la vez pasada que lo hice, me perdí el tiempo por 30 horas, o sea, llegué 30 horas después del corte y esta vez llegué como, no sé, 50 horas antes. Claro. Entonces fue como ahí sentí tipo, wow, qué, no sé, qué loco y como que qué bien preparada que estoy esta vez. Como que ahí realmente pude tener así un momento de orgullo y de sentirme como bien con todo lo que había hecho en preparación, digamos. Y Ujú. así que ese fue un momento muy lindo y después sí, yo como que nunca, no me fijé mucho en mi posición en la carrera ni nada, pero tenía amigos pasándome Claro, todos los eso es datos todo el tiempo, inevitable. diciéndome, ya pasaste a esta persona, o mira, ahora estás adelante de esta persona, qué sé yo, y me entretenía sobre todo. No sé si era como mi mayor motivación, pero sí me parecía como entretenido. También escuchar, por ejemplo, de cómo iban los de adelante de todo, como que a mí me gusta mucho como seguir las carreras y Ujú. sobre todo la transcontinental es como algo que me encanta hacer y cuando la hago es como que me pierdo un poco de eso, entonces me encanta que me manden como mensajes de voz contándome qué está pasando como 1000 kilómetros adelante mío. Sí. Claro, y supongo que vas escuchando también los podcasts de la organización, de la propia Transcontinental, que hace sus podcasts diarios y tiene a sus enviados que van hablando directamente, le van haciendo preguntas a la gente que va adelante. Supongo que eso es como eso, como muy loco, ¿no? Dice, pero ya están ahí, si yo estoy en 1000 kilómetros más atrás, ¿cómo pueden estar ya por esa zona, ¿no? Y es una locura, me parece increíble seguir a la gente de adelante, porque sobre todo cuando lo estás haciendo vos y lo estás dando todo y pensar que hay gente que sí, que puede tener hacer esos tiempos, me parece, sí, increíble y muy inspirador y Ujú. muy loco. Antes hablamos un poquito de las noches. Lo que no te pregunté es ¿cuánto tiempo parabas por las noches? ¿Cuánto tiempo tenías, digamos, en tu planning estipulado de dormir? Porque una cosa es el tiempo que paras, ¿no? Y otra cosa es el tiempo que realmente estás durmiendo, porque entre lo que paras, coges el alojamiento, te duchas, cenas y te acuestas y luego te levantas y sales, no es lo mismo lo que paras que lo que duermes. Un poco como lo tenías mirado. ¿Cuánto pudiste dormir cada noche? Sí, dormí siempre, o sea, mi plan era siempre dormir entre 4 horas y media y 5 horas Ujú. y lo llevé bastante bien a eso, como que traté de no hacer, como de no dejarme como, no ponerme presión de levantarme antes ni nada de eso si me acostaba más tarde, por ejemplo, sino de realmente siempre tratar de dormir por lo menos 4 horas y media, 5 en el caso ideal y creo que es lo que necesito también, es como dormir menos en 18 días, creo que no me hubiese dado ningún resultado mejor. Ujú. Em, y la verdad que estuvo, como que la pasé, nunca estuve súper cansada durante la carrera, o sea, después de las noches que pasé de largo, que fue la primera noche y la del ferry, sí, pero aparte de eso, como que siempre me sentí como bastante despierta y bastante como apta, como eh, para tomar decisiones y como andar en rutas con muchos autos y esas cosas, como que Ujú. sí, creo que volvería a hacer eso y creo que me ayudó mucho también esta vez dormir como muy consistentemente, como siempre más o menos la misma cantidad de horas que
La primera vez que hice la carrera dormí, no sé, una noche 7 horas, una noche 2 horas, una noche 6 horas, así como muy, muy variado, capaz que la misma cantidad de horas en total o más incluso, pero como Ujú. muy No cogía, inconsistente. claro, no cogía, digamos, esa rutina, ¿no? El cuerpo de habituarse a, pues eso, a una rutina de más o menos sobre cierta hora estoy parando, duermo el mismo tipo de horas, más o menos me despierto a la misma hora y continúo durante todo el día. Antes nos comentabas que, bueno, que te vistes, ¿no? Ya en medio de la prueba que sí que estabas mucho más preparada que la vez anterior. Un poco qué cambió en esa preparación hacia esta Transcontinental. ¿Fue tanto la preparación o también tuvo que ver, digamos, ya las experiencias vividas en la anterior Transcontinental y en otras pruebas como pudo ser la Transibérica? ¿Cambiabas las dos cosas, digamos? Es tanto la experiencia, que obviamente ibas mucho más experimentada, como tu preparación a la hora de aproximarte a la prueba. Y llevabas un entrenamiento reglado, digamos, pues con un entrenador, pues hoy tengo que salir a hacer esto, hacer lo otro, o eres de las personas que van un poquito más por libre, digamos, a la hora de prepararse. Sí, yo creo que la experiencia es lo que más, lo que hizo la diferencia más grande, digamos. O sea, creo que simplemente saber lo que me esperaba fue, es lo que más vale. Em, pero sí también cambié un poco mi forma de entrenar, creo. No, no tengo entrenador ni nada de eso y me gusta como salir mucho a andar en bici. O sea, sí, no sé, cuando tengo tiempo libre salgo a andar en bici y hago como a veces mucha distancia, a veces poca, pero como que estoy siempre arriba de la bici. Eso es mi forma de entrenar en general. Lo que hice distinto como en cuanto a la preparación física fue que empecé el gimnasio, Ujú. como, sí, hace un año o algo así, que creo que me ayudó mucho porque, bueno, tener como mejor estabilidad arriba de la bici, como tener más capacidad de, no sé, llevar la De bici como en el empujarla. hombro, o sea, tenés que llevar en el hombro, como esas cosas muy transcontinental y que siempre vas a tener que llevar cosas así de alguna forma. Creo que eso me ayudó mucho también tener más fuerza en las piernas, creo que está bueno. Y después también como me preparé para la otra carrera que les contaba antes, la Taunus, Ujú. como que practiqué más andar en terrenos más de montaña. em, o sea, anduve más en mi mountain bike, esa carrera en sí también fue una muy buena preparación porque estuve una semana andando en gravilla y en tracks como más chiquitos y esas cosas y entonces ya incluso con las cubiertas de ruta me sentí mucho más cómoda en los tramos de montaña en la Transcontinental también. Ujú. No, perfecto. Hay mucha gente que no usa entrenador y al final es algo recurrente. Esa diferencia, ¿no? Un poco entre, bueno, quien sigue entrenador, quien les va bien así y quienes son mucho pues de salir mucho en bici, pero un poco más por libre. Más o menos cuántas horas podías hacer a lo mejor a la semana. ¿Intentabas salir un poquito todos los días o a lo mejor pues por motivos laborales o lo que sea, concentrabas más horas los fines de semana, menos entre semana, un poquito cómo te lo repartías? Y yo creo que tengo el privilegio de trabajar por mi cuenta, de ser freelancer también, entonces me puedo como acomodar mis horarios un poco como yo quiero. Hago mucho eso de, no sé, si llueve, trabajo y cuando sale el sol salgo a andar en bici, como que tengo bastante libertad en ese sentido y creo que por eso también puedo hacerlo sin un entrenador porque tengo como más tiempo que otra gente por ahí. Em, pero en general siempre trato de salir antes del trabajo como 1 o 2 horas a la mañana, o sea, poquito, y después 1 o 2 veces por semana hacer algo más largo, a veces los fines de semana, pero a veces también un día de semana, depende de cómo va mi trabajo. Y ahí como, obviamente, a veces trato de como hacer días muy largos y a veces días medianos, pero como seguir como acumulando más kilómetros. También hago muchos audaxes como brevets. Sí, sí, Ok. sí. Y bueno, siempre en la preparación para las carreras hago como la de 200, la de 300, 400, 600. Y eso también ya en sí como que me parece re buen entrenamiento porque es como haces la distancia, tenés así un poco un Ujú. tiempo de límite y bueno, como unos checkpoints.
Ujú. Entonces es como un formato parecido. ¿Qué tal en tu zona a la hora de entrenar montaña? Porque mucha gente, bueno, dependiendo de dónde vive, nosotros para entrenar desnivel aquí en las Islas Canarias no tenemos ningún problema, pero sí que tenemos muchos amigos pues en otras zonas, ¿no? Que se ven fastidiados, que pueden hacer muchos kilómetros, pero muy poco desnivel. En tu caso, por donde tú te encuentras, ¿cómo llevas esa mezcla de entrenar entre distancia y desnivel? ¿Tienes montañas cercas a las que puedas ir para hacer ascensos y demás? Sí, bueno, tanto como en Canarias no, creo que en ningún lugar hay tantas montañas como en Canarias tan cerca. Me encantaría, pero sí hay, o sea, vivo en Múnich, que queda como a, suponete, 60 kilómetros de los Alpes, o Ujú. sea que sí, hay para entrenar, pero no, por ahí la vuelta, por ejemplo, que hago a la mañana antes del trabajo, no tiene un montón de desnivel, tiene como, no sé, un par de colinas, pero nada súper Mm, montañoso, no. ok. Pero sí, tengo la posibilidad de entrenar. ¿Y qué tal a la hora de entrenar con lluvia? Porque ahora nos acabas de comentar y dice, bueno, si llueve trabajo, si sale el sol, pues ya salgo en bici. Pero entiendo que cuando uno se apunta a este tipo de pruebas, que sabes que te puede esperar cualquier cosa, siempre intentas como, oye, está lloviendo, vamos a salir igualmente. Así me habitúo, no vaya a ser que luego voy a estar 3 días lloviendo en la prueba y me coja aquí en OVA. ¿Qué tal te llevas con el mal tiempo, con la lluvia, viento? ¿Cómo te manejas ahí? Sí, bueno, el primer año que hice mi primer transcontinental, ahí sí dije, salgo todos los días, no importa qué, no importa si nieva, si llueve, si hay viento, lo hago para acostumbrarme y la pasé muy mal todo el invierno porque acá hace mucho frío en invierno y entrené un montón en invierno y ahora ya un poco siento que ya tengo la experiencia acumulada, ya sé cómo es andar en la lluvia, sé que lo puedo hacer, pero tampoco tengo ganas de pasarla tan mal todo el invierno. Em, entonces, por ejemplo, ahora que está empezando a hacer más frío, salgo más a correr o como que hago otras cosas que igual como que ayudan al estado físico en general. Y aprovecho más para andar en bici cuando está no súper desagradable. O sea, un poco de lluvia está bien, un poco de viento, pero ya cuando hace menos 10 grados y te cae la nieve en la cara, no, No, ya no, no no tengo hay más ganas. necesidad, no hay necesidad. Yo estaba pensando y si me toca aquí en la laguna, trabajaría como un loco, ¿eh? Vamos, porque Bueno. no sé si no llover aquí. ¿Y el tema mecánica, cómo lo llevas? ¿Tuviste algún percance en esta transcontinental que tuviste que arreglar o solventar? No, la verdad es que tuve mucha suerte, o sea, creo que sí, la verdad que tuve, no sé, un pequeño problema con mi asiento, que no sé, se salía un tornillo, pero siento que ni vale la pena contarlo porque es muy aburrido, como, Vale. no sé, en comparación con todo lo que puede llegar a salir mal o todo lo que me pasó en otras carreras, como que esta vez, creo que también ya como que esta bici es la misma bici que vengo usando hace años y la conozco muy bien y ya sé como ya entiendo cuando algo está empezando a andar mal, sé cómo arreglarla y entonces eso en ese sentido no tuve ningún problema. Ujú. Realmente sí, la Eh, verdad ¿E que irías preparada? ¿Eres manitas con la bici, digamos? ¿Sabrías solventar las cosas básicas? Lo que siempre decimos, cambiar las pastillas de De freno, freno. un eslabón de la cadena, saber quitarlo, poner un eslabón nuevo Y la patilla del y cambio, si acaso, si cambiar la acaso. patilla de cambio. Con esas tres cositas básicas, ¿las tenías controladas o cómo te manejas? sí, esas cosas básicas sí las sé hacer. O sea, las cosas básicas me manejo en general. También trato durante el año de arreglar lo que puedo hacer yo, hacerlo yo como para después ya conocer cómo funcionan todas las partes. Pero bueno, hasta ahí, o sea, es como, por ejemplo, algo que me tenía un poco preocupada este año es que por primera vez cambié a frenos hidráulicos Ajá, en invierno, como para aliviar un poco las manos. Antes tenía unos mecánicos que me hacían siempre muy mal. sí. Y eso, por ejemplo, es algo que nunca lo tuve que arreglar, nunca me falló el sistema del aceite ni Sí. nada. Y dije, si esto sale mal, ahí voy a tener que o usar mucho YouTube o encontrar una bicicletería, ojalá. Y bueno, por suerte no pasó nada, pero hay algunos temas bueno, que no la sé hacer por Claro. ahora. Ajá. Estábamos viendo que en la clasificación estás en la clasificación verde también.
¿Nos puedes explicar un poquitito o sea, yo lo que tengo entendido es que hay que llegar a meta No, a la salida. A la salida. Sí. O sea, hay dos clasificaciones. A la salida, perdón. A la salida, exacto. Dije a meta, pero no. O sea, a meta hay que a llegar. meta hay que llegar y algún día, si puedes. En bici. Pero por tus propios medios. No, sin usar avión, ¿no? ¿Cómo es? ¿Puedes usar tren bueno, ¿cómo es? Explícanos. Sí, bueno, creo que lo introdujeron hace 2 o 3 años, Sí. que básicamente la idea es hacer que más gente viaje hasta la salida y también después desde la meta hasta sus casas Ujú. de forma como Más menos sostenible. destructiva para el Ok. medio ambiente. Entonces, o sea, puedes usar cualquier medio de transporte que no sea avión para llegar básicamente. Y bueno, así como reducir el impacto que tiene tu viaje hasta la salida. Que a mí me parece como una muy linda iniciativa porque, bueno, ellos, o sea, la organización básicamente dijeron que la parte más grande de su impacto es cómo viajan la gente que participa a la salida y cómo vuelven a sus casas. Entonces esta es como una forma de reducir las emisiones de la carrera en general. Y sí, yo viajé desde acá en tren hasta París, después en otro tren hasta el sur de Francia y de ahí con un bus de Alsa hasta Santiago. Que bueno, fue largo, pero igual estuvo bien, no sé, es como que también si vas a estar de viaje por 3 semanas, es como un día más que a mí no me parece un sacrificio tan grande por no sé, Ujú. como Sí, no. Sí, limitar mis yo emisiones y después la vuelta fue súper linda eso. porque me tomé un tren de como 17 horas o algo así desde Bucarest Wow. a Viena para volver y era uno de esos trenes que tenés cama y tuve una cabina para mí sola y es como que Qué bueno. fueron 17 horas de procesar todo, de repasar todo lo que había pasado, de como descansar un montón obviamente, me llevé mucha comida y la pasé súper lindo y fue como también una forma como de darte cuenta de todo lo lejos que viajaste, porque es como si no sé, si son tipo 20 horas en un tren, es un tramo muy largo, ¿no? Que completaste en la bici. Ujú. Entonces, sí, Claro. fue muy lindo y me gustó mucho la Es que experiencia. esa es la parte que yo veía más complicada, pero que cuando vas a la salida y bueno, pues vas con esos ánimos de ir, de llegar, de bueno, de la experiencia, ¿no? Que vas a empezar una prueba, pero cuando llegas a meta, que llevas Claro, ahí 4.600 kilómetros, que llevas no sé cuántos días en bici, y dices, y ahora tengo que coger un tren, dos trenes, hacer un transbordo, luego bajarme no sé dónde, tirar hasta no sé qué. Vamos, Sí, sí. ahí ya te lo tienes que pensar, Imagínate ¿eh? nosotros. No, nosotros que tendríamos que coger un barco, No, nosotros nosotros tenemos que salir 3 semanas antes. tenemos que salir, o sea, coger un barco hacia Cádiz que son 2 días 2 días. para llegar a Cádiz. Sí, Y a y partir de después de ahí, ahí pues otro día, empezar pues a coger 3 días. trenes. 3 días, más o Y menos. para volver, imagínate. Y para volver ya. Yo me bajo de ese barco de 2 días, con lo que mareé ya no iba a ningún lado. Sí, no, No, obviamente no. no toda la gente lo puede hacer, o sea, también había gente Claro, que claro. viene de Australia o de las Américas o lo que sea, pero bueno, los que sí estamos como en el Sí, continente, siento no. que se No, puede hacer claro. ese esfuerzo. Sí, yo creo que Eh, esa iniciativa es más para la gente eso que está en el continente. Hay otra gente que, bueno, a lo claro, sí, mejor sí. desde Gran Bretaña, pues Sí, puedes pueden. intentarlo y tal, pero claro, un asiático, un americano, un australiano, es que lo pones difícil. Pero bueno, Sí, sí, sí. No. Pero también son la minoría, es como que creo Sí. que se claro, trata sí. más de reducir el impacto total y si después hay una minoría que tiene que volar, está bien. Sí. Em, pero sí, para mí la ida fue mucho más estresante que la vuelta, porque es como que a la ida estaba muy preocupada por mi bici, como que tenía mucho Claro. miedo que alguien me ponga una valija encima o que se me rompa o que no me dejen subir y ya a la vuelta es como, no importa lo que le pasa a la bici, es como que la tirás en un rincón y que sea lo que sea. Yo creo que ese es el gran miedo de la ultradistancia, tío, Llegar y que todo esté bien. que la bici llegue bien a la salida. Es como... yo lo veo mucho Sí. en las pruebas que... Si ya tienes que solventar problemas antes de empezar, ya empiezas estresado ya. Sí, sí, ya se te va todo. O en avión y que no te llegue. Eso ya es Sí, como... avión que no te llegue. Eso ya es el desastre máximo de... Eh,
Pero bueno. Oh, sí. Lisa, ¿con ganas para buscar otra cosa el año que viene? ¿Otro tipo de evento? No, Repetir, es que... todavía quedan meses. Bueno, Igual todavía tiene quedan algo meses, todavía en quedan mente meses. A lo para mejor este este año. año todavía tienes alguna cosa, pero claro, es que yo pensando, has hecho Transcontinental, primera vez que llegas, digamos, un día después del cierre de control, 20 horas después. Al año siguiente haces Transibérica y ahora vuelves a hacer Transcontinental y terminas de forma fantástica dentro de los tiempos y en el puesto 80 y algo, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, de que eran 87. 87, pues mira, de 400 y pico personas que podían haber. O sea, me parece un puesto fantástico. ¿Qué te qué te puedes plantear para el año que viene? Porque para mí ese sería como un objetivo de la vida, ¿no? Como, no, que con esto con esto te retiras. Pero en tu No, caso, qué triste, pero sí, ya está, ya lo hice. Me voy a Em, dedicar al remo ahora o algo así como Will ya lo Williams. puedo dejar ya. Eh, en tu co- em, no, sí, tengo ganas de hacer más. Ya, como que la primera vez que la terminé, tipo, me llevó capaz que un mes decir, bueno, quiero volver a hacer algo parecido. Esta vez la terminé y ya a los 3 días estaba como, bueno, sí, voy a volver. No sé si voy a hacer la Transcontinental de vuelta el año que viene, creo que depende mucho de la ruta para mí siempre. Pero es una opción y también me gustaría hacer más cosas de mountain bike, como irme un poco más para ese lado, juntar un poco más de experiencia ahí. Pero no tengo, o sea, no sé qué voy a hacer el año que viene todavía. Puede pasar de todo. Ok, pero está claro entonces que verte en algún evento sí que te vamos a ver. Sí, eso seguro. Tengo ahora en enero, me voy a Argentina a hacer una carrera de correr, Ujú. como una carrera de ultra distancia de eso, que no tengo ni idea que va a salir, es como la primera vez que me meto en ese mundo, así que... pero sí, eso es como para pasar el invierno y después ya voy a volver a andar en bici seguro porque es lo que más me gusta. Se va a meter en la transcontinental del cross country y así para empezar seguramente. Es muy larga esa prueba de running, digamos, de trail running. No, depende, es como una carrera se llama Backyard Ultra y es como que tenés que correr cada hora tenés que correr 6,7 kilómetros Ajá, hasta que no puedas correr más, digamos. ok. Entonces puede ser Vale. cualquier cosa entre 6,7 kilómetros y 1.000 kilómetros, como por decir un número que no va a hacerlo, pero em, sí, así Vale, vale, que no vale. sé, pero bueno, quiero que me salga más o menos bien. Vamos a ver. Suena, Ok. suena divertido. Es como las 24 horas de De, Transibérica que... sí, Claro, sí, algo así que es Lo que parecido que es que por los vuelta es y por tiempos de la tiene vuelta pausa. y si no tanto llega... tiempo por vuelta y se da la salida de la siguiente vuelta. Pum, llega, pum, salida de la siguiente Claro, sí. vuelta. Ujú. Qué bueno, qué Sí, bueno. es lo mismo y bueno, el tiempo de la pausa se te va acortando cada vez porque cada vez vas más lento y Claro, bueno. pues sí, el mismo formato. Por nuestra parte, creo que nada más, Lisa, simplemente eso, darte la enhorabuena, de nuevo, la felicidad, te fuimos siguiendo durante el evento, fuimos siguiendo la prueba a través del Follow My Challenge y vamos, nos íbamos fijando, te habíamos puesto ahí la estrellita para que no te nos perdieras en el mapa y tenerte siempre bien localizada y lo dicho, o sea, lo hiciste genial, lo hiciste fantástico, me parece una prueba durísima sobre todo por lo que comentas, tienes unos tiempos de corte muy exigentes, o sea, no te puedes dormir, son muy exigentes, y si ya sales sabiendo que tienes que hacer un mínimo de 270 kilómetros cada día, o sea, son kilómetros, hay que andar muchas horas y hay que andar fuerte, digamos, en la bici, hay que andar Sí. deprisa, no es una tontería. Así que nuestra enhorabuena y esperamos verte en más pruebas en próximos años. Si vuelves a repetir a lo mejor algún año alguna Transibérica porque te gusta la ruta, esperamos audios tuyos también para esa edición seguro. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad. No, dale, gracias a ustedes. Estuvo muy lindo charlar con ustedes y sí, ojalá nos vamos a estar hablando. Seguro, seguramente, seguramente. Yo por mi parte, vamos, lo mismo que Dai.
manteniendo aquí la garganta un poquitito a raya y cuidándome. Y nada, suerte en todos los proyectos futuros que tengas, tanto de running como de ciclismo. Y lo que ha dicho Adai, te seguiremos, seguro. Dale, bueno, igualmente yo a ustedes también. Siempre, Mu- siempre con el podcast ahí. Muchísimas gracias por participar con nosotros, por decirnos que sí directamente así a esta charla y por las veces que entraste con nosotros en Transibérica. Ven tú, antes de despedir un momentito rápido, tú te vas ahora como parte de la organización de la De Transpirenaica. Pirenaica. ¿Cuándo era? Comienza el domingo a las 6 de la mañana. ¿Qué domingo? Domingo 27, si no me equivoco. A Domingo ver si lo 27. tengo. Vale, A domingo ver. de este fin de semana que Sí, este fin estamos de semana publicando. mismo. No, Perfecto. domingo 28. ¿vale? Domingo 28. 27 es briefing, control de bicis y todo el día anterior. Prueba de bici de montaña, básicamente, aunque ya yo he visto ahí algunos que van con bici de gravel. Hay mucho gravel, ¿eh? Hay mucho Porque gravel. los de gravel son muy atrevidos. Pero sí que es verdad que hay tramos que son de montaña, porque básicamente es hacer la ruta clásica que se hicieron 3 mountain bikers en los 90, atravesando de este a oeste los Pirineos. Entonces, no es exactamente esa ruta, porque hay tramos que ya no claro, existen, sí. que no tal. Pero sí que es verdad que hay tramos, sobre todo según he hablado con Matt, hay uno de bajada que hay mucha piedra, entonces ahí sí. Y sí, también es hay 2 checkpoints y con corte. Hay límite de tiempo y bueno, a ver si... No es desconsolarles porque empieza este domingo y ya no llegan a tiempo a apuntarse, pero es para que le echen un ojo Para que le al echen Follow un Mo ojo, Challenge, la pues, sigan en redes sí. y ya se lo piensan para Sí, el próximo año. Yo igual publico algo en la escapada, alguna historia, alguna fotito de los claro. Pirineos, para dar envidia. y sí, en mi Instagram sí, seguramente iré publicando, porque yo la ruta la hago en furgo y la verdad que estoy bastante emocionado porque me toca prácticamente toda la llaman la carretera pirenaica, ¿cómo le decían? Bueno, la Nacional 260 que atraviesa prácticamente desde Llanza hasta Sabiñánigo, por todo el interior de los Pirineos. Bueno, o sea, pues lo iremos siguiendo, pirenaica.cc exacto. y en el Follow My Challenge. Exacto. Pues nada, nos vamos viendo. Ventu, pues te veo dentro de un par de semanitas, que te vaya bien para allá. Vamos a ver cómo va. Bueno, Lisa, lo dicho, un abrazo enorme y nos seguimos viendo en las redes seguro. Dale, igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao. Un abrazo. Adiós.